talla de Sánchez Dragó, Ramiro Calle, Jesús Callejo, Miguel Blanco, Paloma Navarrete, Aldo Linares o Lorenzo Fernández Bueno. Su pasión por la literatura es muy grande. Es autor de un libro sobre la cueva de Hércules y también ha hecho un poemario titulado Dos cadáveres hermanos, en colaboración con el poeta y antropólogo Borja Martín Andino. Pero no solo eso. Además colabora en programas de radio y televisión como Dimas, Mega, Ser Historia, ABC Radio, Televisión Española, Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible o La Escóbula de la Bruja. Este año, o recientemente, ha preparado una visita en la Catedral de Toledo para conmemorar el 8º centenario del comienzo de su construcción. Es decir, Julio César tiene pues muchas cosas que decir también y que aportarnos, pero pienso que si está aquí no es solo por su currículum que le avala, sino por la amistad y cariño que le unen también a Roberto. Así que nada más, daros pie a que vosotros hagáis realmente la presentación del libro. Bienvenido, estáis en vuestras casas. Bueno, estáis en vuestra casa los dos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un auténtico placer. Muchísimas gracias a la concejala de Cultura. Gracias también al Ayuntamiento, a las autoridades por cedernos este espacio, pero también este tiempo y además a un libro de poesía, que yo considero que la poesía sigue siendo un poco la rara avis de la literatura, porque el mercado editorial siempre va por otros derroteros, ¿no? Más para la novela, y es doblemente satisfactorio presentar un libro de poesía. Es fácil y difícil a la vez presentarlo porque, bueno, pues como ha comentado un poco la concejala, todos conocéis a Roberto. Entonces podríamos hacer la presentación fácil. Roberto Rodríguez Castellanos, oriundo de Escalona, poeta, creador, buen vecino, buena persona, padre, muchas cosas. Por supuesto, presentamos, que es lo más importante, su segundo poemario, Mi universo, mi único verso. Y Mi universo, mi único verso sería, por supuesto, definido como un diario poético que tiene su antecedente en Enhebrando versos de vida. Imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿no? No es una segunda entrega o una segunda parte, ya que cada uno de los dos libros tiene una especie de entidad independiente, personalidad propia, y realmente, bueno, pues creo que vale la pena continuar con esta saga y ojalá que nos dé muchas otras más. Esta sería un poco la presentación fácil, ¿no? Pero yo quiero complicarlo un poco e intentar profundizar en los vericuetos de este libro. Porque este libro realmente tiene muchos recovecos, muchos entresijos, oscuridades, esquinas. Hay que meterse y zambullirse también en el misterio de la poesía para comprender al poeta. Y este libro puede ser tan complejo como queramos, porque realmente la naturaleza humana también lo es. Así que creo que vale la pena complicarse un poco para intentar ser conciso con la palabra. Una de las cuestiones que me gustaría resaltar son dos conceptos que definen para mí muy bien a Mi universo, mi único verso. El primero es catarsis y el segundo es resiliencia. La catarsis es un concepto griego que significa limpieza o purificación. No es la limpieza o la purificación de tu casa cuando estás barriendo, sino que es la limpieza, fijaos, a través del arte. Los griegos pensaban que el arte purifica. Yo lo llamo incluso, fijaos, el arte terapéutico. O sea, que no solamente el arte sirve para expresar emociones, sino que también con ello podemos purificar nuestra alma, nuestra naturaleza. Una especie de depuración a través de la belleza y del arte. A través de la poesía, de la música, del teatro, también se purificaba la naturaleza humana. En Mi universo, mi único verso, aquí hay un auténtico ejercicio de catarsis. Hay una purificación a través de la poesía y del arte poético. Y el segundo concepto es la resiliencia, la capacidad de superación
a través de las complejidades y problemas que nos pueden venir en la vida. Efectivamente, esto es otra vez un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de continuar, de evolución, de seguir luchando y evidentemente es un elemento a tomar en cuenta. Mi universo, mi único verso, se podría definir por lo tanto con ese concepto de la catarsis, por un lado, y la resiliencia. Pero además me he preparado un texto, ¿vale? Tan solo son 52 páginas, un poquito menos, porque quiero ser conciso, concreto y quiero que por lo menos el nivel de la presentación esté al nivel del libro, ¿vale? Yo me hago una serie de preguntas e intento darme respuesta, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la primera. ¿Qué es escribir un libro? ¿Qué es escribir un libro? Es hacer un ejercicio de sinceridad con uno mismo y poner voz a aquello que eres, viajando por un mundo proceloso en busca de virtud. O dicho de otro modo, un libro es adentrarse en el laberinto de tu vida con la esperanza de encontrar el centro de las cosas, tu centro, la solución y la salida a las grandes preguntas que todos nos hacemos. Escribir un libro es un deseo de sacar lo más profundo a flote, de elevar lo personal a categoría de universal, saber que de esta manera también estás reflejando a aquel que te lee, como un juego de espejos donde los lectores no se sienten ajenos a lo que ocurre, sino que participan plenamente, porque los libros también nos leen a nosotros, consiguiendo una comunión íntima entre el autor y el lector, entre lo leído y lo vivido. Roberto, en mi universo, mi único verso, ha conseguido todo eso, ponernos un espejo de palabras donde todos nos reconocemos a través de él. Este libro también nos interpela y nos obliga a tomar una pausa, a parar un poco y a reflexionar un mucho. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Dónde se oculta la belleza? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué personas nos ayudan a seguir? Son muchos los temas. Y en este libro hay tiempo para todos ellos. Un poeta es a veces aquella persona que se ha parado un momento a escuchar el trino de los pájaros y sabe distinguir los matices de su canto. Todos nosotros, y yo me incluyo el primero, vamos a trompicones por la vida y no tenemos tiempo casi ni para solucionar nuestras cuitas diarias. El poeta se para y se pregunta y espera pacientemente su respuesta. ¿Hace cuánto tiempo no hacemos este sano ejercicio? Disfruten de esta pausa, disfruten de este libro. Gracias, pero no termino aún. 52 páginas, ¿no? Primera 52, ¿no? Eso es. Me pregunto otra vez, ¿qué es mi universo, mi único verso? Es sin duda un canto a la vida con sus luces y sus sombras, donde las emociones afloran para argumentar el sentido de la razón. Este poemario es un canto al amor, de amor a la amada, escurridiza, anhelada, necesaria en tantos y tantos versos como versos y besos furtivos. Pero también es un canto de amor a un hijo en el poema Paternidad, que anuda una entrega infinita ante un destino inevitable, que es la de un hijo que se va haciendo mayor y que en un momento dado hará las maletas de su vida, esa jaula se abrirá y sus alas se batirán. Y ante todo, y sobre todo, es un poemario sincero, que transcurre página a página creando un torbellino que nos arremete contra las cuerdas de sus versos. No podemos pasar de puntillas, su lectura nos atrapa y nos envuelve. Por lo tanto, este es un poemario que conquista, no solo a una dama, no solo al lector, a la familia, al hijo, a la espera, al desánimo, al anhelo, pero sobre todo es un libro de superación de las duras etapas de la existencia, con el propósito, al fin, de conquistar la cima de la esperanza. Este es un poemario que enamora primaveras, un poemario sensitivo con su entorno, donde la playa es vergel y consuelo,
donde el mar es la inmensidad donde zambullirnos y olvidarlo todo, donde la luna, fiel centinela nocturna, nos ilumina y acuna, donde en el final de la noche depositamos con mimo nuestros sueños. Pero este poemario también es oscuridad, a veces asfixiante. Es esa otra noche infinita que lo quiere dominar todo con ansias de ser la dueña del ser. Noche en vela de una voz sin eco, soledad consumida tras los cristales, pasillo infinito donde a veces no se atisba ninguna ilusión. Pero no nos equivoquemos. Estamos aquí porque somos guerreros de la luz, aunque duela. Nunca damos vencido una batalla porque nuestra arma más eficaz es la de las palabras que nunca desfallecen porque quedan grabadas en nuestros corazones, eternamente en nuestra memoria. ¿Cabe otro propósito más noble? Saber que la literatura es una herramienta para trascender a través del arte y la belleza. Y qué mejor belleza que un hombre que muestra su corazón desnudo a su comunidad, a su querido pueblo, a su familia, a todos los amigos, a los lectores, sin concesiones y con la única condición de la honestidad derramada en las páginas de este libro, mi universo, mi único verso. Y en esta primavera enamorada y reconectada otra vez con la vida, afirmamos la figura del poeta Fortaleza, tomando como ejemplo histórico a Numancia. ¿Por qué no? Ahora más que nunca, Roberto, todos los que aquí me escucháis, hay que ser como Numancia, una fortaleza imbatible de guerreros que lo dan todo, porque no todo se queda en un libro. Dan una victoria y una derrota, pero sobre todo dan ejemplo. Ejemplo de que el alma y el cuerpo son templos irreductibles, inviolables, sagrados, y que siempre habrá una esperanza para seguir luchando. Ya vendrán otros tiempos donde solo queden cenizas, pero ahora es el tiempo del ave fénix, sin concesiones al fuego que consume, sino solo al que alimenta y da luz en la noche. Porque las derrotas son inevitables y a veces son más fuertes aquellos torreones que caen, lo hemos visto. Pero lo más importante y a través del tiempo es poseer la capacidad de reconstruirse. Esa es la única clave, aunque creas que entre tus manos solo tienes un puñado de ruinas. Y nos lo enseñan los castillos. Para terminar, Roberto, hay que ser como Numancia, indestructible y nunca dejarse vencer, más fecundo y más humano cada vez, poeta, poesía. Y tú me lo preguntas. La poesía es un arma cargada de futuro y su fruto es un presente que nos regala la vida, un aquí y un ahora. Gracias, Roberto, por darnos este ejemplo de fortaleza. Gracias por tu bondad y por estar a nuestro lado. Gracias por hacernos partícipes de tu vida, de tus versos, de tu poesía. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. A primeros de junio tengo la de Barcelona, ¿te vienes? Cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. Me has dejado pillado, tío. Vale, muchísimas gracias. En primer lugar, a Nela por la presentación. Siempre, cada vez que habla Nela, yo me pongo las zapatillas de estar en casa, me siento súper cómodo cada vez que habla ella. Muchas gracias, Nela. Como ha dicho Julio César también, muchas gracias a la Corporación Municipal que estáis aquí presentes, individualmente, por vuestra presencia. Sé que tenéis vuestras agendas y demás, muchas gracias por venir. Y además, como ayuntamiento, pues como ha dicho mi amigo, por cedernos este espacio pues, para reunir a tantos amigos, vecinos, familia y conocidos y interesados en el acto. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a Princesa Editorial porque vuelve a cederme su editorial para poder sacar el libro, Mi universo, mi único verso, a David, el editor. Por supuesto, también muchísimas gracias a Julio César. Somos amigos desde
segundo debut, creo, que nos conocimos en unas clases particulares en Torrijos, con Machuca, no sé si alguno le conocéis. Y luego ya coincidimos, cuando yo me salí del internado, coincidimos ya en COU, y desde entonces, por eso la dedicatoria que le hago en el libro a mi hermano de tinta, porque además empezamos a escribir alguna cosita juntos, incluso en el instituto ganamos un premio de breve ensayo filosófico. Ya empezamos a escribir poemas en aquella época. Sí, y para quedar más o menos con mayor o menor éxito. Eso yo me lo perdí. Sí. Pero bueno. Luego también muchas gracias a Inmaculada, que este año no está aquí, pero siempre está detrás, de alguna manera ha sido soporte como siempre, muchas gracias. Mis padres no han podido venir porque en casa solo había una silla y la necesitaba yo, entonces mi padre pues ha quedado allí. Y nada, muchas gracias a todos los presentes. Esto es como lo del fútbol, ¿no? El juego funciona muy bien el factor casa y me siento pues eso, jugar en casa pues siempre sales con ese añadido, ¿no? Bueno, y dicho las presentaciones, el orden, pues como la otra vez, ¿no? Hablaremos un poquito del libro, luego recitaré unos cuantos poemas, unos 6 poemas, luego las preguntas, os saldrán una preguntita si queréis, y luego después, si alguien quiere hacerse una foto, lo de la firma, sabes cómo tengo las manos, porque las tengo un poco complicadas, sí que me gustaría poder dedicaros el libro a quien queráis. Habéis visto la entrada, nada, es un pequeño detallito de los marcapáginas, que esto no sale en Amazon, esto lo he traído yo para la presentación esta, o cuando la haga en Olesa, pero que igualmente da el mismo de compra del libro, que si queréis el marcapáginas podéis cogerlo después a la salida si no lo habéis cogido ya. Y luego, posteriormente, además también no sé si habéis visto, si veo que algunos lleváis puesto el lazo. El lazo, no sé si os han explicado, es el lazo naranja, es de la esclerosis múltiple, es la enfermedad que yo tengo. Simplemente es una explicación, que no he venido a hablar de la esclerosis, vaya. Que lo sepáis, el día 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis y luego el día 18 de diciembre pues es el Día Nacional de la Esclerosis. Y nada, un poquito, así muy por encima, para que sepáis lo que es la esclerosis, quien no lo sepa. Esto es como cuando vas a encender el interruptor de la casa y no falla, pero dices, si hay cable, ¿no? Y el interruptor también está, pues eso, son fallos entre las conexiones de unas neuronas con otras. Y dependiendo de donde esté ese fallo, pues te afecta de una manera o de otra, ¿no? O sea, cuando te hacen una resonancia tienes como muchas manchas blancas y depende de donde tengas ese fallo, pues te puede afectar a las piernas, te puede afectar a la adicción, a la memoria, que probablemente ya le he avisado a Julio que de vez en cuando digo, oye, avísame dónde me he quedado que me puedo perder en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Dicho esto, yo cuando me diagnosticaron la enfermedad, esto es como cuando dices, estás embarazada, ¿no? Y de repente empiezas a ver un montón de mujeres embarazadas, de carritos y tal, ¿no? Parece que o quieres comprarte un coche y de repente nada más que ves ese coche, ¿no? Pues resulta que cuando me diagnosticaron la enfermedad, abría el móvil y de esto que dicen que el móvil no se escucha, ¿no? Pues parecía que nada más que llegaba mensajes, ¿no? Y en resumidas cuentas, la frase que como que más se repetía era que a veces el cuerpo enferma para sanar el alma. Y quizá fue un poco lo que me tocó, ¿no? Porque creo que en la tapa trasera de este libro hablo de ello, aunque es un tema un poco delicado, y a veces me gusta hablar del tema llamémoslo de la salud mental. Es algo que yo desde joven, algunos lo sabéis, otros lo intuís, otros al leeros el libro por la vida descubierto, ¿no? Pues el tema de la ansiedad, de una crisis de ubicación, a la postre pues una depresión, ¿no? Y entonces en el Venerando Versos de Vida no es que sea el hilo conductor, pero está ahí como una timba de póker, ¿no? Ese humo que cubre esa timba de póker, pues en el Venerando Versos de Vida, ese humo que cubre esas páginas, pues la mayoría de esas veces es esa depresión, ¿no? Son esa rabia con la que escribo, ese porqué, que lo explicaba la otra vez, ¿no? Cuando me encierro en la habitación y escribo, necesito sacar lo que siento, lo que no puedo contar con un amigo, bueno, en este caso con él, con algún otro sí, ¿no? Pero muchas veces que dices, ¿y esto quién me va a entender? Y esto lo sufre también la gente, entonces por eso necesito escribirlo. Y luego la verdad es que no puedo decir que me haya alegrado, pero cuando
cuando os he preguntado qué poemas os han gustado más y me habéis referido a algún poema u otro, la verdad es que me habéis dicho de todos los poemas posibles, pues pienso, ostras, pues, insisto, no puedo decir que me ha alegrado, pero un poco empatizo con esa persona, o siento que esa persona empatiza conmigo porque ha vivido eso mismo, esa crisis que ha tenido en ese momento, ese no sentirse encajado, ese dolor, ese desamor. Entonces, pues eso es un poco del primer libro. Y en este segundo libro, que es, pues eso, es ya cuando empiezas a sanar, ¿no? En este segundo libro es, a lo mejor ya no es que se supere, ¿no? Pero en este segundo libro es un libro más maduro, es un libro en el que ya sales de esas crisis, todos los poemas terminan. Mira, me viene ahora una frase de un poeta, para muchos lo conoceréis como santo, San Juan de la Cruz, que decía que al atardecer de la vida nos examinarán de amor. Y pues ese ejercicio muchos lo hacemos cada día, ¿no? Cuando te metes en la cama y dices, ¡buah! ¿En qué se me ha ido el día? Esa angustia que sientes de, pues no he hecho esto, o no he hecho aquello, o se acaba el día, y dices, mañana me levanto y hago esto, o mañana tal. Pues muchos de estos poemas, según abres el poemario por cualquier página, puedes encontrar cualquiera de estos poemas, ¿no? De meterme en la cama, tengo esa necesidad de decir, ¿qué he hecho hoy? ¿He vivido esto? Me examino de ese amor. Me examino de ese amor que he entregado a los demás o que me he entregado a mí. Y es importante, ¿no? Y a partir de ese amor que he entregado o que no he entregado, o de ese dolor que he recibido por esa falta de amor hacia mí mismo, ¿no? Que no tengo por qué ser que esa otra persona me haya dado ese amor, pues entonces escribo ese poema. Y estoy un poco... Voy a tirar de otra frase. Este sí que no sé quién lo dijo. Decía, ¿cómo era? Busqué a Dios y no lo encontré. Busqué al prójimo y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y encontré a los tres. Hasta que no nos encontramos a nosotros, hasta que no nos damos el amor a nosotros, no podemos, por supuesto, dárselo a los demás. Pero aunque creamos que sí, no podemos recibir el amor de los demás. Por eso esas relaciones que están ahora tan de moda, la palabra está tóxica, pero es que es así. Pues entonces son esas reflexiones que hago al final del día muchas veces, y es más diario este que el otro, porque a lo mejor el otro eran más explosiones, más en cualquier, como decía, ¿no? Que hasta en clase o tal, no sé qué, que escribía. Ahora es más cada noche, más ese ejercicio de decir en qué se me ha ido el día, y sobre todo pues por la enfermedad también un poco, decir que acabas el día cansado, qué he hecho, qué he dejado de hacer, y por supuesto la lucha al final del día y la lucha para el día siguiente. Siempre es la necesidad de salir del túnel. Aquí siempre, o sea, puede haber poemas que tú coges y dices, ostras, yo creo que aquí este poema va fuerte, ¿no? Pero si tú lo lees una segunda vez, es las ganas de salir. Siempre hay, al final siempre hay un final feliz, al final siempre comen perdices, siempre. Pero hay que leerlo una segunda vez, porque una primera vez puede ser así un poco fuerte. Por ejemplo, es uno de mis poemas favoritos, que se llama Esperanza, que llevará... Esperanza. Este es un poema cortito, son 4 versos, y habla de un acantilado, ¿no? Y cuando lo lees y dices, está hablando de un precipicio y tal. Claro, pero es que cuando estás al borde del precipicio, cuando ya estás, como cuando dicen eso, ¿no? Ya solo puedo ir a mejor. Pues eso, cuando estás en el borde del precipicio, ya dices, bueno, no pasa nada, ya he estado aquí, ya sé hacia dónde tengo que ir, ¿no? Pues entonces así escribo. Todos los poemas son en ese estilo. Y hemos visto mil frases de estas, no solo cuando estás al fondo del túnel, sabes hacia dónde está la salida, ¿no? Solo cuando estás a oscuras, es más fácil ver la rendija de luz que se escapa por el haz de luz que se escapa por la rendija, ¿no? Pues es un poco este poemario es de alguna manera más esperanzador, más positivo y más lucha. Al principio era más, insisto, más tema de depresión. Aquí ya aparece la esclerosis, es pues eso. O sea, te pongo otra, si no tienes suficiente, te pongo otra mochilita
entonces para que te des cuenta de lo que es la vida y de lo que hay que luchar. Entonces, pues, tiro para adelante. Espero que no haya más mochilas porque no voy a sacar otro poemario más, pero bueno, en fin. Bueno, y entonces, dicho esto, también quería hacer varios grupos de palabras, él ya ha mencionado varios. Y por cierto, Laura, que creo que estás por ahí, me acuerdo que la última vez, o sea, la vez anterior, tú me dijiste que a ver si para el próximo libro el corazón no llevaba la coraza esa. Espero haberte satisfecho en esta ocasión. ¿Vale? Creo que voy sin corazón. Ya está. Además, la tapa de este libro es completamente, pues, es un universo abierto donde todo el mundo puede mirar. Nada, y como detalle, el dibujito de la constelación, esa es la constelación de Escorpio. En los temas que salen aquí, es sobre todo, por un lado está el mar, que lo ha mencionado él, mar, la luna y las lágrimas. Aquí hay una dualidad, ¿no? Porque lo menciono mucho. Incluso en la dedicatoria de ambos libros aparece mi hijo y en ambos hablo también de referencias al mar. En uno hablo de ancla y en otro hablo de faro. Porque en el mar para mí es, por un lado, como lo ha dicho, ¿no? Esa tranquilidad de sentarse en la playa. Si alguna habéis mirado mi WhatsApp, siempre salen unos pies, una playa, unas timbonas, una cerveza, pues la tranquilidad que me da la playa. Pero al mismo tiempo siempre la distancia, ¿no? Porque la inmensidad del mar, un poquito de talasofobia ahí, me da un poco de respeto, pero siempre esa dualidad. Entonces siempre lo menciono de nadar tranquilo, nadar en calma, es a veces la misma cama, es ese mar de tranquilidad de, por fin me meto en la cama. La luna, igual, esto también hay muchas veces, esto es muy romántico, de, ¿no? Y los dos, tú estás allí, yo estoy aquí, y los dos estamos mirando la misma luna, ¿no? Bueno, un poco así, aparte, la luna, tanto en un poemario como en otro, hablo de una persona, ¿vale? Es una mujer en la que menciono, en la que metáfora, y a veces unas veces es esa dualidad también, unas veces en positivo, cuando está presente, y otras veces en negativo, cuando está ausente. Y por último, las lágrimas. Igual los que me conocéis ya sabéis que yo, o sea, lo de las lágrimas es difícil, que el tema de esterilizar las lágrimas. O sea, bueno, ya he escrito 2 libros para plasmarlas, ¿no? O sea, cuando son de tristeza, son contenidas, menciono mucho las lágrimas, sobre todo hay lágrimas de rabia, lágrimas de impotencia y lágrimas de incomprensión. Las que son de incomprensión son casi siempre por un amor no correspondido, no sé por qué, ¿no? Y luego otras veces son de liberación. Cuando son de liberación siempre es de felicidad. No sé, a lo mejor voy al revés que mucha gente, pero en mi caso es así. Y luego está otro grupo de palabras, o de elementos, de recursos, que estas son siempre en positivo, que es atardecer, la noche y el hijo. Hay una frase, pero me la tenía que haber preparado, hay una frase que es en el Principito acerca del atardecer, ¿no? De la gente que mira las puestas de sol y eso. Para mí es un sitio, igual, si miráis mi WhatsApp o mi Instagram, siempre me encanta esas tonalidades de rojos, es el final del día, es cuando haces la reflexión, cuando te metes en la cama, con esos tonos cálidos, y luego ya viene la noche. La noche que es, venga, buffet libre, o sea, es, venga, ahora empiezo a hacer cosas, empiezo a escribir, a leer, la calma, hasta que suena el camión de la basura, pero la calma. Pero y luego el hijo que siempre me da fuerzas, aunque los 2 poemas que le ha referido, uno de ellos, Paternidad, el otro es Voló. Pueden ser duros, pero al mismo tiempo es el hecho de está creciendo, este año hace los 18, entonces todos los que hay aquí, muchos de ellos sois padres o tenéis algún padre cerca y está en la edad esta tan chunga en que bate las alas y dices, si yo quiero seguir teniéndole aquí, yo quiero cenar con él todos los días, yo quiero, ¿sabes? Entonces, pero aún así, siempre mi hijo es en tono positivo. Y luego el otro recurso que siempre utilizo, que es mi eterno amor, que es la soledad, pero bueno, ahora estoy luchando con ella, un poco a favor, en este libro, a raíz de este libro, tiene todavía un cariz un poco negativo, pero como digo, cuando estoy en la soledad ya sé que estoy ahí, entonces ya solo me queda una salida. O sea, ya estoy dentro, no estoy diciendo, uy, que voy a entrar, no.
ya estoy dentro y ahora estoy caminando hacia afuera. Y bueno, esto lo he dicho un poco por encima porque la otra vez no comenté ningún recurso y tal, pero para que os pueda resultar un poco más fácil, bueno, no sé si os resultará fácil o no para poderlo leer. Y luego lo que es el libro, salvo el prólogo que ha escrito él, el libro está compuesto por 90 poemas más el epílogo. Y luego además tiene, la verdad es que descarté unos 20 poemas precisamente porque no encajaban, porque eran muy duros y no quería, o sea, esa fase ya está atrás, no quería, no sé, algún día a lo mejor lo subo al Instagram o lo publico en algún sitio, pero no, en este libro no quería poner esos poemas duros. Con respecto al anterior, el otro era un poco más metafórico, este es más entendible el libro, ¿no? Y el anterior ya lo comenté la otra vez, eran casi unos 30 años y en este son los 3 últimos años, salvo los 6-7 primeros poemas que los he rescatado, los otros son de los 3 últimos años. Y luego, varios de la soledad, vuelvo a tener varios poemas dedicados a la soledad, por ejemplo, Sombra o Llanto desapercibido. De la luna también hay varios, que es Luna, Camino sin retorno, o La luna. Como he comentado, de Mi hijo, Voló y Paternidad, y también con alguna referencia suelta, lo que pasa eso a lo mejor es más fácil de entender que en otros poemas, pero hay versos en varios poemas. Y luego de la esclerosis hay varios, en total hay 4 poemas sobre la esclerosis múltiple, y es EM, Queda vida, Cada despertar y Perdido en sueños. Luego también hay algún verso suelto en algún otro poema. Pero como digo siempre, pues con luz al final del túnel, ¿no? Entonces, y para que veo que hay un poco de tensión en el ambiente. Y bueno, y para acabar, pues una cita, como dijo de Neruda: si nada nos salva de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Bueno, ahora toca si queréis, alargo un poco más y así vais pensando en las preguntas, o ya paso de Vale, pues vamos a leer. La otra vez dije 5 poemas más uno del público, de los que he ido preguntando y esto, que sabéis que tenéis el libro. Aunque hay varios, alguno dirá, pues eso lo elegí yo también, o sea, porque hay varios que han coincidido, ¿no? Hay algunos poemas que son, evidentemente los he elegido yo, ¿no? Los he elegido un poco para hacer el hilo conductor así, aunque yo, ya digo, para mí de los que más me gustan son Esperanza y Conquista. Estos son diferentes. Bueno, Conquista sí que lo voy a leer. Bueno, el primer poema se titula Vivo, ¿vale? Y esta es un poco la aceptación de un amor que se ha ido, ¿vale? Eso empieza un poco negativo, ¿no? Es la aceptación de un amor que se ha ido, pero al final pues hay que tirar para adelante, ¿no? Vivo, tiendo mis lágrimas al sol, hoy amaneció de nuevo. Las cicatrices secan con el paso de los días, dejando vetas palpitantes, preñadas de recuerdos, bellos. Los agrios se disipan en cada ocaso. Historias de un amor que entregué a mi musa cobriza, ángel, a veces demonio. Me aferro a la tierra a la que he de devolver mi cuerpo, con un lazo apretado, con las manos que me sostuvieron amarrado a la vida, para ganar mi batalla. Vale. El segundo es dedicado a la esclerosis, y este pues es un poco, bueno, pues todo, este es de los primeros que escribí, este lo escribí el mismo año que publiqué ese libro, creo que lo escribí antes de lanzarlo, el mismo año que publiqué Ignorando versos de vida, y entonces era al principio, estaba un poco todavía
asimilando las consecuencias un poco, ¿no? Hablamos de un huracán envolvente que se inyecta como veneno, secuestras mi movilidad, torpedeas mi dicción, emborrachas mi conciencia, viviendo en el quicio de lo real y lo irreal. Funambulista sobre el hilo de la cordura, asido al cable de vida, la realidad de dos personas, acariciado siempre por el frío atrayente del abismo de la inerte pasantía, de la enfermedad que atrapa, que atraganta, que traba mi caminar. Me encadeno a ortopédicos callados. Este se titula Sé fuerte, y como en este tiempo he estado yendo a rehabilitación, pues este es un poco un canto a esa lucha, ¿no? Un poco de, pues cuando veía a mis compañeros de diferentes hospitales donde estaba haciendo rehabilitación y tal, pues era como y luego además en uno de ellos se lo escribí y lo dejé allí escrito para, bueno, no es que yo me crea aquí a coach, pero un poco para compartir, ¿no? La necesidad esa de tirar para adelante, que sea algo motivacional, por la mañana, ¿no? Que hay que darle gracias, o hay que motivarse, o hay que dicen eso, que por la mañana se hay que agradecer, ¿no? Pues esto es un poco ¿cómo dicen esto ahora? Un speech, ¿no? Vale. Sé fuerte. Voy a necesitar cuando me sienta solo, cuando me dejen solo, cuando estés solo. Sé fuerte. El mundo no te va a preguntar si estás preparado para la siguiente prueba, la siguiente zancadilla, el siguiente revés o la siguiente decepción. Sé fuerte. Quizás no tengas más puntos de apoyo que tus propias piernas y una mente clara. Sé fuerte. La meta está hacia adelante y ahora no puedes pararte a mirar atrás. Lo que fue no será, ni te ayudará a llegar. Sé fuerte y abrígate. Quizás mañana el tiempo tampoco sea favorable. Sé fuerte y sal pronto. Nadie te espera en la llegada. Solo estarás tú, una versión más sabia y fuerte de ti. Sé fuerte. Sé tú. Bueno, vamos por el cuarto. Este es el que ha mencionado Julio César, el de paternidad. Y es lo que he comentado, es que los niños crecen. Paternidad. Paternidad, divino tesoro. Permanece un poco más, que aún me aterra caminar si no estás cerca. Me falta valor si no te miro. Me duermo con el recuerdo de tu mano sostenida. Y la eternidad es un castigo si no te siento, o un abrir y cerrar de ojos si sueltas mi mano. En breve ya vienen las preguntas. Conquista. Este es el resumen de una historia de amor. Y mira, ahora viene bien porque la semana que viene es San Jordi, o San Jorge, esa lucha del guerrero, ¿no? Pues su amada con el león, con el dragón. Escribo la historia y me matan allí. Con el dragón, pues es esto, es el resumen de una conquista, de una historia de amor. Conquista. ¿Cuánta tinta es necesaria para declararte mi amor? ¿Cuántos besos soporta tu piel hasta reblandecerla? ¿Cuántas caricias han de calentar tu alma para lograr un hueco en ella? ¿Cuántas palabras han de surcar el aire y acomodarse en tus oídos hasta que escuches? ¿Cuántos espejos desechas hasta encontrar el que refleje tu imagen junto a la mía? ¿Cuántas sábanas han de cubrir tu cama
para que pueda impregnar mi olor en ellas. ¿Cuántas cortinas taparán tu amanecer sin despertar a tu lado? ¿Cuántos caballeros te portarán rosas con espinas hasta que escojas la mía mientras curo tus heridas? ¿Cuántas páginas escribiremos con nuestra historia de amor? Mi sangre, tinta indeleble, tatuaje en tu piel. Tu nombre, tatuaje indeleble, la conquista de mi vida. Bueno, y acabamos con esta noche, que este es el que habéis elegido la mayoría. Esto es como, un poco lo que he dicho, ¿no? Cuando llegas a la cama. Esto es como cuando los niños, cuando son pequeñitos, que llega la hora de acostarse y que no quieren ir. Y que te montan el Cristo ahí, que no quieren acostarse y que, no sé si por miedo o porque quieren seguir con la diversión. Esta noche no, que no se apague la luz, que aún mis ojos miran, buscan en la claridad de su estela el rastro de la luna, huidiza del sol. Esta noche no, que aún mis pensamientos son sueños claros, librados en batallas pasadas. Que no se apague la luz, que espero tus besos, de esos que saben a magia, de los que te elevan, de los que te acunan entre manos cálidas y labios entrelazados. Esta noche no termina, es presente. Aún queda espacio en el folio y sábanas en las que escribir. Tápame cuando entres. Esta noche dibujo mi mañana. Buenas noches. Y ya está. Si hay alguien que quiera preguntar alguna cosita o algo, Han dicho cosas muy bonitas, tristes, valientes. hola Robert. Te conozco de toda la vida. Oye, es una curiosidad. Sí. Cuando uno llega a una librería, de la estantería, lo primero que llama la atención es su diseño. Sí, perdona. Cuando uno va a una librería que compra un libro, sin mail, lo primero que te llama la atención es el diseño, la foto, tal, el título. Sí. A mí el título, siempre es, ¿qué habrá detrás de este título? Me ha llamado la atención porque puede ser un juego de palabras, pero yo creo que es algo más. ¿No lo explicas? Bueno, a mí me gustaría más al revés. Mi único verso es mi universo. Ya. Muy bien. También puede ser. Gracias por la pregunta. Pues es un poco lo que he explicado, ¿no? Se puede entresacar de la explicación que he dado. Es mi universo, mi único verso, o sea, porque mi universo de alguna manera lo encierro ahí, en escribir. O sea, yo estoy en mi mundo, ¿no? Se dice eso de estar en mi mundo y es donde me siento libre. Ahora lo que pasa ahora lo comparto, por eso la tapa del libro es abierta, es un cielo estrellado donde todo el mundo puede mirar, no como el otro que es una tapa negra con la coraza y tal. Pues es una forma de decir, mira, este es mi universo, este es mi único verso, o sea, voy a seguir escribiendo y mi único verso es este, es un verso sincero, desnudo, dolido, positivo o esperanzado a fin de cuentas. Esa es por eso es el título del libro. Hola Robert, ¿qué tal? Nos has contado un poco cómo ha sido la evolución de un libro a otro y cómo es un libro a los últimos 30 años y este en cambio es un periodo mucho más corto. Sí. ¿Hacia dónde crees que te caminas como escritor? Porque has dejado caer que no va a haber más poemarios, pero la escritura para ti siempre es una cosa inherente a ti.
¿Cómo ves tu futuro como escritor? Tienes 2 horas. No veo futuro. Es que vivo mucho, no sé por qué, pero vivo mucho el día a día. Entonces sí que es cierto que ahora mismo sigo escribiendo. Pasa que ahora sigo escribiendo y lo estoy haciendo en un diario. Hago reflexiones e intento hacerlas lo más positivas posibles. O sea, cuando me viene algún plan negativo la desecho, aunque pueda ser buena, entre comillas, o que pudiese estar en alguno de estos libros, lo desecho. Sí que es cierto que me gustaría, no voy a decir quién, pero me ha insistido en que intente escribir prosa y tal. Me cuesta mucho, pero intentaré. De hecho, ahora me han hecho un pequeño encargo, que es para un conocido que me ha hecho un encargo para que le haga el prólogo del libro de poesía. Entonces, lo tengo que preparar para la semana que viene. Pues será prosa, ¿no? Pero me gustaría tirar un poco hacia la prosa y descartar un poco el tema de la poesía, aunque para mí, o sea, yo seguiré escribiendo poesía para mí, pero eso. Y el tema del diario de momento no lo veo, o sea, publicar eso no lo veo. Pero bueno, no sé si haré o no haré, pero vamos, que no me esperéis aquí, ¿eh? O sea, que... Muchas gracias. Pues nada, de Roberto. Sí. Bueno, me habéis fastidiado todas las preguntas que yo tenía pensadas, entre la excelente presentación, una buena princesa, razón tenía cuando hablaba de ti, y tus explicaciones que siempre superan todas, por lo menos mis expectativas. Solo quería darte las gracias y... ¡Oh! Solo quería darte las gracias por lo bien que escribes. Yo no sé dónde has aprendido, no lo sé, pero sé que los clásicos hoy están muy contentos. Ahí está Gerardo Diego, con esos cipreses, solo que tú tienes la habilidad de cambiar su metáfora por tus metonimias, que eres muy hábil con la pluma, chaval. Y sigue estando Becker ahí, como estaba hace 2 años y pico, y de verdad que la literatura te da las gracias y no es amor de tía, es que eres muy bueno. Sigue escribiendo, por favor. Vale. Sí, muchas gracias por el comentario. Ya sabes, no sé si lo haces a puestos adelante de la gente, que sabes que no me gustan estas cosas. Falta darte el uso final que tampoco te gusta. Vale, sí, muchas gracias. Buenas, Roberto. Hola, Sergio. Muy buenas. Yo, igual que Inmaculada, quería darte las gracias. Has tardado mucho en sacar estos 2 poemarios, pero sobre todo darte las gracias por cómo eres como persona, cómo has sido siempre como persona, los que te conocemos desde hace ya varios años, por seguir siendo fuerte y fiel a tus ideas, a tu forma de vivir, a tu forma de ser, y sigue así hasta la eternidad. Has tardado mucho en sacar esto. Yo hubiera deseado, por esta habilidad que tienes y por esta gran capacidad de transmitir con tus palabras, que hubiera sacado antes un libro, un poemario, prosa o lo que hubiera sido. Es una pena, porque como te he dicho muchas veces, que tú dices, joder, qué exagerado eres, me pareces uno de los mejores escritores de la generación del 76. Siempre lo he pensado y siempre lo pensaré. Y Gracias por decir que me caen 50. a unos cuantos. Julio, muchas gracias también por tu presentación magnífica, igual también. Y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento el hecho de tu enfermedad, por así decirlo, fue tu enfermedad, o fue tu paternidad, o qué fue lo que te impulsó a decir, ahora quiero plasmar esto en papel y quiero plasmar mis luces, mis sombras, mis angustias y mis recovecos hacia la gente, hacia mi gente y hacia el público? Vale, gracias por la pregunta y por los halagos del principio, Sergio. Bueno, pues esta pregunta creo que la respondí en la presentación del anterior libro, pero lo contesto gustosamente porque bueno, hay gente que no estuvo la otra vez y aparte está en YouTube y no todo el mundo sabe que está en YouTube. Fue a raíz de la enfermedad. Bueno, yo
primeros poemas los escribí cuando estaba en el internado, que he visto por ahí a dos excombatientes del internado, del seminario de Toledo. Y fue ahí donde empecé a escribir un poco, pues y por ir sacando, pues eso, te encontrabas solo, no sabías a quién consultar, o sea, a quién comentar según qué cosas, entonces fui acumulando. Y cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo veía que tuve que dejar de escribir pronto al ordenador porque no podía, o sea, las manos hay veces que me fallan y tal, entonces lo que es la sincronización y tal, pues no puedo teclear. Y entonces dije, bueno, pues antes de que la enfermedad vaya más o no, porque no sé cómo evoluciona, o sea, no te avisaba hacia qué lado va a ir. Entonces dije, bueno, pues voy a aglutinarlo todo, lo paso a limpio y lo llevo a una imprenta y se lo dejo a mi hijo para, bueno, pues para que mi hijo el día de mañana si quiere lo tenga y si no, pues nada. Y como se lo pasé a mi tía para que me lo supervisase, como ella como profesora de literatura y tal y esto, que me hubiese visto bueno, pero ¿en qué hora lo hice? Claro, pues era culpable de que me dijese, oye, pues ya que estás, saca el libro. Y fue por eso por lo que saqué el libro. Y como seguí escribiendo, y un poco para redimirme un poco de la dureza del primero, he sacado el segundo, que alguno dirá, pero si es igual que el primero, ¿no? O sea, si te lo relees, siempre hay un poco de chispa de luz al final del túnel. O sea que es así. Nada, tío. ¿Alguna preguntita más? Ah, mira, aquí detrás. Está apagado. Sí. A ver, ahora. Sí. Bueno, me ha encantado, ya lo sabes. Hola. Y es verdad que yo sí que he notado diferencia, te lo escribía, ¿no? Que para mí fue un momentazo el estar leyéndolo. Me acuerdo con un café, en un desayuno, en una cafetería, lo leía, lo releía y decía, es un gustazo, o sea que enhorabuena. Pero yo te quería preguntar que el orden de los poemas, Sí. ¿lo has ido poniendo cronológicamente o cómo has querido montarlo? Y sobre todo porque me llama mucho la atención el primero, que es el de Angustias, y luego el último yo lo veo como un reclamo a la esperanza, ¿no? Sí. Entonces me alegra mucho porque digo, bueno, no sé si es que ha sido aposta el poner el primero un poco más oscuro, ¿no? Más así, y luego implosión, ¿no? Que lo estaba viendo ahora, el ponerlo. Entonces, ¿cómo has decidido el orden de los poemas? Vale, pues esto, la otra vez también se lo dije a Javi, creo que fue, que le dije, gracias por preguntarme esto porque se me ha olvidado. Pues a ti te digo lo mismo, gracias por preguntármelo porque se me ha olvidado. Es cronológico, como lo era el anterior. Y el hecho de que la observación esta que haces es Angustias, porque como he dicho al principio durante la exposición, hay varios poemas que están rescatados de hace años. Y este de Angustias creo que es entre 2000 y 2002, ese poema de Angustias. Ya digo, es antiguo. No sé por qué en su día no le puse con otro, porque si me traspapelaría, ya dije que tenía un montón de hojas sueltas y tal, y borradores, y así he recuperado unos 6-7. Y el último, pues sí, es que el último al principio iba a ser, o sea, al principio iba a ser pues, un poema más, pero luego ya según lo iba escribiendo, dije, no, este tiene que ser el epílogo. Y entonces es cronológico, y o sea, no está ordenado, es también, creo que de esa manera se puede ver mejor un poco también la evolución de la temática, o más bien de la forma en que escribo, más que literariamente, a nivel anímico, ¿sabes? O sea que, pero te he respondido. Hola. Felicitaciones. Gracias. Realmente un buen libro. Quería saber si tu hijo ha leído, obviamente, tu libro o el poema de paternidad y qué te ha hecho. Vale. Mi hijo no lo ha leído. No. Es de los que dice... ¿Cuántos años tiene tu hijo, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Este año hace 18 y está haciendo el bachillerato tecnológico y es de los que dice que por qué tiene que estudiar lengua e historia. Entonces sí, es muy diferente. Entonces, no, se lo leí y tal, y luego lo leyó él y dijo que sí, que le gustaba. No es muy expresivo, es como yo, o sea, él se encierra y la verdad es que escribe muy bien, o sea, porque alguna vez que ha tenido las redacciones que escribe, o incluso alguna vez que ha tenido que poner quejas que hacen, o reclamaciones, o correos que dirigen a personas, y escriben muy bien, pero no, el libro no se lo ha leído, ha leído algún poema suelto, alguno de amor que le he dicho, tal y esto, pero entero no se lo ha leído. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Sí, allí atrás. A ver.
don Juan Tenorio. Simplemente quería saber por qué firmas siempre C. Castel. Gracias. La harina del pastel. Bueno, a ver, hasta ahora me la han preguntado muchas veces y nunca lo he dicho, ¿eh? Y fíjate, y durante ahora alguien los que han comprado mi libro por WhatsApp me han escrito, oye, tal, digo, al final me va a tocar decirlo. Es una historia familiar. A ver, yo al principio cuando escribía, como llevo mucho tiempo escribiendo, pues siempre firmaba como Roberto Rodríguez. Pero es que das una patada y hay 20.000, o sea, el director de cine este es Robert Rodríguez, en realidad se llama Roberto, pero se quitó la voz y fue a Hollywood, desde Desperado, el mariachi y esto. Entonces dije, es como muy común, ¿no? Y aparte era en la adolescencia, que era como que estaba un poco más pegado a mi madre y tal, y entonces dije, voy a coger castellanos y mira, lo acorto, Castel, digo, sonaba bien, ¿no? Como aquella época lo de los Faber-Castell, lo de los... La esta, digo, ostras, pues suena bien el Castel, esto y tal, y esto. Y la C es porque durante el embarazo, a mí me iban a haber llamado Carlos, durante todo el embarazo. Y cuando ya dio mi padre que fue al registro, le dijo a mi madre, bueno, entonces, ¿qué? ¿Le pongo Carlos? Dice, no, ponle Roberto. Dice, Roberto, dice, sí, porque me gusta lo de Robert. Dice, vale, pues por eso es lo de Carlos. Incluso ha habido gente que dice, oye, pues tiene cara de Carlos, tal, no sé qué. Sí, que digo, ostras. Incluso gente de esta que tiene un sexto sentido, sí que alguna vez también me lo ha dicho. Dice, oye, ¿nunca te lo han dicho? Y digo, pues sí. Y esta es ya descubierto el misterio, C. Castel. Y aparte porque C. Castel es un poco neutro, ¿no? Que no sabes si es chico o chica. O sea, es un poco así, por eso. Ya está. Nada, ya te puedes ir a dormir tranquilo. Vale. Pues si hay una pregunta más o algo, ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia, por haber aguantado el ladrillo este. Y los que habéis adquirido el libro, pues espero que lo disfrutéis. Tengo Instagram, en Instagram voy poniendo algún verso suelto, alguna frase un poco más de corte filosófico y tal, y las presentaciones de los libros y tal. No pongo comidas, no pongo viajes, solo pongo cosas así de corte literario. Y luego, si alguien quiere hacerse fotos y demás, si hay alguien que no quiera salir en Instagram, que me lo diga y le pongo un emoji en la cara o evito la foto o algo de esto, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a los dos por vuestra maravillosa presentación. Y yo me uno a la petición de tu tía, sin que haya nada familiar que imponga esta solicitud. Escribes muy bien, transmites muy bien los sentimientos, de tal modo que todos los demás que leemos, los lectores, como buenos lectores, los hacemos propios. Y ya no leemos tu soledad, o tu tristeza, o tu batalla, tu lucha, o tu futuro, sino que incorporamos a nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestra batalla, nuestro futuro. Así que muy agradecida porque es muy bonito lo que hace Roberto. Yo para terminar, como ellos han leído algún poema, yo voy a leer uno que me fue difícil elegir uno porque había muchos que me parecían muy bonitos, pero yo he elegido este. Se titula Escolo. Agarra el vidrio que destila comienzo. Brindemos por ti y por mí. Sin chocar, nos rompamos el hechizo. A sordos, comulga con la ilusión de un bautismo de vida. Atrás quedó la mordaza, la sujeción a versos forzados a un texto con destino común. Por nosotros.